depresión, ansiedad, cansancio crónico o un diagnóstico que se esconde bajo muchas realidades. Hoy con la coach Nerea, divulgadora del TDAH, tendremos una conversación muy interesante, pero en especial con muchos aprendizajes sobre esta condición de la que aún no se conoce demasiado. Este podcast es presentado gracias a Psico Karen Sant, Tiungre.mt y Neuroalmas. Hola familia bonita, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición del podcast Mientras Andamos. Hoy tengo una invitada muy especial, se llama Nerea Orduña y estoy muy contenta de tenerla acá. Admiro muchísimo todo el trabajo que ella ha hecho. Me encanta estar viendo sus publicaciones, estar aprendiendo de su trabajo. Así que para mí es un honor tenerla acá, es un honor que nos pueda acompañar y compartir toda su sabiduría, no solo en conocimiento, sino también en experiencia. Ella es coach y tiene una labor muy hermosa y es la divulgación, pero la divulgación real de lo que es el TDAH. Así que Nerea, bienvenida y muchísimas gracias por estar acá. Hola, preciosa. Yo también estoy encantada de estar aquí. Qué bueno. Bueno, Nerea, ¿nos cuentas un poquito de ti, por favor? ¿Qué quisieras contarnos sobre Nerea antes de iniciar como con todo? Pues tengo 27 años, fui diagnosticada de adulta, iba a cumplir los 26 y fue un proceso bastante largo porque tampoco es fácil encontrar a alguien que entienda bien el TDAH o que quiera diagnosticar a una persona adulta. Entonces me llevó bastante tiempo, pero me dio tiempo también ese margen para poder aprenderlo todo sobre lo que era el TDAH, lo que suponía vivir con ello e ir formándome cada vez más. Gracias. Bueno, yo te hago una pregunta. ¿Qué es la vida antes de ese diagnóstico? Pues yo lo viví horrible, porque he sufrido mucho, siempre ha sido como si fuera ansiedad y depresión, que al final también en parte es una comorbilidad. Ay, no sé si me trabo al decirlo, pero es algo que cuando no tienes un diagnóstico claro, no sabes lo que te pasa, no te conoces, al final todo te cuesta mucho más y las vivencias que vas teniendo es como que las afrontas de otra forma y te preguntas, ¿qué me pasa? ¿O por qué esto me pasa a mí y yo a los demás no les veo con ese sufrimiento? Y luego todas las cosas que te van pasando, sobre todo en la etapa del colegio, del instituto, yo lo pasé muy mal. Y bueno, cuando llegó más o menos el diagnóstico, ya el que me hablaran del TDAH, dije, es que aquí está la explicación de todo lo que soy. Mencionas varios puntos bien importantes y es que hablas de las comorbilidades, que son estas enfermedades o trastornos que vienen acompañando un diagnóstico, ¿cierto? Y Sí. allí mencionas dos en especial, que es la depresión y la ansiedad. También los conocí de primera mano, así muy cerquita. Y creo que, de hecho, el primer diagnóstico que se le da a la mujer es ese, depresión o Sí. ansiedad. Vas al doctor. Sí, yo con toda la gente es lo mismo. Todo el mundo me dice, no, es que a mí me han dicho que tengo ansiedad. Y puede también ser ansiedad, obviamente, no te dicen que no. Pero es que cuando ya es tan crónico, por así decir, tienes que pensar, ¿hay algo más que me esté pasando? Porque como no salir de ahí es como que si entras en un bucle del que no sales y dices, pero ¿cuándo voy a estar bien? Y tú intentas y haces de todo, pero es que luego nunca consigues, pues no sé, cómo estar mejor, mejorar.
y al final es una frustración que acabas también pagando contigo y vienen también más cosas por detrás. Muchísimas, muchísimas cosas vienen detrás y entre esas hay una parte en la que me gusta mucho trabajar y es en el diálogo interno, porque pienso que es de los puntos más sensibles ahorita como adultas en los que debemos trabajar. Mencionando esto, ¿cuál era tu diálogo interno antes de tener el diagnóstico? ¿Cuáles eran de pronto esas frases que más te repetías? Pues que no valgo, que no soy suficiente, que todo lo hago mal, que todos son mejores que yo, incluso de decir es que ¿para qué estoy en este mundo? Si todo lo voy a hacer mal, siempre molesto, no soy capaz de muchas cosas y era un machaque contra mí mismo, o sea, contra mí, que al final la autoestima iba haciendo así y decaía cada vez más. Y, y era como yo no valgo para nada y no darme valor ni aunque hiciera las cosas bien, yo era como no, algo estoy haciendo mal o algo voy a hacer mal. Como nada me puede salir bien si soy yo. Esperando todo el tiempo que lo que se hiciera tuviera un resultado negativo, porque venía Sí, de parte esperando de el nosotros, fallo. ¿cierto? Esperando el fallo. Y algo también de lo que mencionas ahí, para mí, a ver, ahí está la teoría de que el TDAH es, ya, se me fue acá la palabra, eh, una condición del neurodesarrollo, ¿cierto? Sí. Y está la teoría de que el TDAH viene del trauma. Hay muchas teorías, esas dos teorías son las que más me han llamado la atención, pero yo me quedo con las dos junticas. Es decir, para mí, el TDAH definitivamente es una condición del neurodesarrollo, si hay una afectación, si hay una condición diferente en la que tu cerebro se desarrolló, pero el trauma hace que todo se viva mucho más intensamente Sí, cuando tienes estoy de acuerdo. TDAH. Entonces, para mí van de la mano, ni la una solita ni la otra. Y esto lo pregunto es, con ese diálogo interno que ya tenías bien fuerte, diciéndote, o más que fuerte, agresivo contigo, ¿cierto? ¿Cómo era el diálogo externo? ¿Eso hacía que tuvieras un trauma? ¿Hacía que te dieras más duro o era compasivo contigo? No, yo al final para todo era como que me exigía más y siempre tener que dar más de mí porque lo que yo hacía era como menos válido que lo del resto, aunque a lo mejor no fuera así, pero yo era como pienso tan mal de mí que creo que todo lo que haga va a estar mal. Y creo que tienes mucha razón porque al final lo que hace también el trauma, bueno, no soy experta en eso como tú, pero sí que es verdad que hace que todo salga como más afuera. Si al final tú tienes ese TDAH diagnosticado o no diagnosticado y al final empiezas a tener también más problemas en el día a día y en todo, en los entornos laborales, en el colegio, en demás sitios, hace que al final tú te cuestiones más y que lo sufras o lo vivas más intenso. Y aparte de esa intensidad que ya tú sientes por la sensibilidad, ¿cierto? Que sentimos por la hipersensibilidad emocional, la hipersensibilidad de los entornos, de todo. Eh, ¿Qué piensas tú acerca de la colaboración o la contribución que tiene el entorno para esas emociones que sentimos y para esa misma condición con la que vivimos? Actualmente, claro, yo en mi entorno tampoco lo entienden bien. Antes es que tampoco sabían lo que me pasaban, pero sí que era mucha frustración como es que se porta mal, es que no hace caso, es que si no cambias o si no haces esto, al final sí, depende de nosotros, pero es que mi cerebro tienes que entender que no funciona al mismo ritmo que el tuyo, entonces hay cosas que me van a costar más o de las que a lo mejor no soy tan consciente, pero luego también tengo cosas muy buenas que creo que no todo el mundo llega a tener la capacidad de empatizar o no sé, pero al final son muchas cosas que la gente no va entendiendo y, por ejemplo, ahora a mí mi familia me dice, vale, es que con razón entonces tú eras así y bueno, tampoco es justificarlo,
pero sí que es verdad que hay muchos, muchos patrones que se repetían que no se entendían por qué y mi familia era como, es imposible, es un caso imposible. Y ahora pues sí que es como que noto más esa acogida por parte de mi familia, porque por el resto todavía cuesta muchísimo. Y tengo bastante suerte yo vivo ahora mismo con mi pareja y mi suegra, y sí que la verdad cuando me llegó el diagnóstico y cuando yo empecé pues, a enterarme de todo esto, han estado intentando entenderlo mucho, aunque no vaya a ser siempre tanto como me gustaría, porque al final no lo sienten y incluso ellos dicen, pero esto también le está pasando por esto o es que es así. Y muchas veces yo también al principio era como, no, es que a lo mejor yo no tengo TDAH y solo estoy ya queriendo buscar como la explicación a lo que me pasa. Bueno, con todo lo que acabas de decir, entonces yo me voy a quedar con una partecita en especial y es el duelo en el diagnóstico. Antes de hablar de este duelo en el diagnóstico, tú mencionabas este diálogo externo, todo lo que nos dicen las familias, en la escuela, este escuchar el no sirves, hacer las cosas mediocre, ¿por qué no puedes ir al mismo ritmo que los otros? Todo eso es lo que hoy en día, y lo que mencionaba al inicio, para mí lo que genera ese trauma que se Sí, amplifica con como ya nos sentimos con el TDAH, porque si creces escuchando todo el tiempo en casa, con los amigos, en la institución educativa, no sirves, no haces las cosas como los otros, eres torpe, pues sí o sí, eso tiene que lo generar un daño interiorizas. emocional, exactamente. Y luego viene el diagnóstico, que acá es a donde voy, que me digo que me encanta que hayas mencionado esa parte, porque yo lo mencionaba en el libro, cuando tuve el diagnóstico, para mí fue, hice clic, ok, esto viene con esto, y yo ya puedo entender esto acá, ya comprendo más las cosas, pero al mismo tiempo hay algo que no me esperaba y es ese duelo en decir, primero, porque no me di cuenta antes. ¿Cómo así? Entonces, tanto sufrimiento, tantas cosas tenían una respuesta. Y otra parte que me llama mucho la atención y es el decir, ¿será que el seguir dudando y pensar, ¿será que sigo exagerando? ¿Será que esto sí hace parte o ya yo lo estoy nombrando todo como TDAH? Sí, ¿Será que esto sí corresponde? ¿Será que el TDAH sí existe o sigo siendo yo la del problema? sí. Y al final tener el diagnóstico no te resuelve ni te cambia esa parte, porque al final tú sigues siendo tú, pero sí que te da esa claridad de poder empezar poco a poco a entenderte. Yo es algo que también suelo decir mucho porque mucha gente es como, pero ¿cómo cambio o cómo hago para no olvidarme de las cosas? Puedes usar herramientas, pero tienes que saber también que a veces la herramienta no te va a servir porque tu cerebro directamente se va a bloquear o lo va a pasar por alto y te va a suceder. O sea, tienes que aceptar también que funcionas de esa forma y no machacarte por esto no lo consigo, sino saber que estás dando mucho de ti y que también es un desgaste para nosotros a la hora de llevar a cabo ciertas cosas, como le damos todo más vueltas y también es como que nos afecta más, al final también hace que ese cansancio exagere un poco, que al final lo que a uno le cuesta esto, a nosotros nos cuesta esto, pero por la forma de funcionar que tenemos. Y no es porque no queramos hacerlo o porque no sepamos, sino porque nos cuesta. Como lo dices, es muy cierto, no es que el diagnóstico nos vaya a cambiar, ya listo, lo sé, entonces se transforma, pero sí da mucha facilidad para empezar a decir qué puedo hacer ahora con todo esto, Sí. qué Y a herramientas puedo empezar a ser implementar. consciente y darte cuenta, pues, por ejemplo, en ciertas situaciones yo lo que a mí me gusta mucho es intentar ser consciente de lo que me genera ese malestar o esa angustia o ese pensar a lo mejor yo no voy a poder con esto. Y cuando tú ya tienes presente que eso te pasa en ciertas situaciones, es como que te da más claridad también el decir, vale, si esto a mí me pone tan nerviosa, cuando vaya a hacer esto, voy a intentar relajarme primero, a ser consciente del momento y saber que puedo, solo que mi cabeza, por lo que sea, me va a jugar una mala pasada y me voy a creer incapaz. Y es como mucho de aceptarte
comprenderte y entender lo que te pasa y el cómo funcionas. Es un viaje total de autoconocimiento, como dices tú, Sí. porque yo hoy estaba en una consulta, ahí era yo la paciente, siempre me gusta seguir también en terapia, y ahí yo le decía a mi terapeuta, cuando yo me voy a ir a dormir, normalmente al acostarme, mi cabeza, yo digo que tengo como 3 personajes adentro. Esos no se callan cuando yo estoy tratando de dormir, empiezan una conversación. Entonces, yo ya sé que si tengo algo pendiente, por ejemplo, en el día, esa conversación se amplifica cuando me voy a acostar. Entonces, lo que yo ya hago es, antes de acostarme, me siento, hablo conmigo y digo, voy a descansar, está bien descansar, si voy a dormir 2 horas no pasa nada, tengo el tiempo suficiente para levantarme y para hacer las otras actividades. Pero entonces ahí está esa parte de conocerse. Yo sé que cuando tengo, por ejemplo, 3 reuniones en el mismo día, mi cabeza está mucho más a mil, entonces tengo que buscar la herramienta para bajar esa conversación que no se calla, porque no se calla, pero al menos baja un poco. Y aún así, claro, cuando voy a la cama, sigue esa conversación ahí, pero ya yo misma voy diciendo, puedo descansar, todo está bien. Entonces sí es súper importante el conocernos y saber que para cada uno el camino es diferente. Sí, porque ¿Cómo? luego a lo que a uno le sirve de herramienta, al otro no le sirve, o es que nunca va a ser nada igual. Exactamente. ¿Cómo podrías tú definir ahorita en la adultez el tener TDAH? ¿Qué es el TDAH en la mujer para ti en la adultez? Pues al final también creo que es muy diferente si ha sido diagnosticado de pequeño y, bueno, de pequeña en este caso, y diagnosticada de adulta, porque creo que aparte del entorno y como que las dificultades, si algo es ya difícil en el colegio o se te da mejor o peor, es como que todo se intensifica. Y entonces yo creo que hace mucho el cambio de repente empezar a conocerte y saber como quién eres. Y no sé, me he bloqueado. Y aquí, por ejemplo, menciono yo algo que pasó acá detrás de cámaras, lo quiero traer a mención, lo que es el TDAH en la mujer. Mientras estábamos grabando, pasó algo, las dos nos distrajimos y olvidamos totalmente de qué era lo que estábamos hablando y tuvimos que devolvernos a la grabación. Esto lo menciono porque es que eso es la vida real de vivir con TDAH. Cuando alguien Sí, yo es que dice, ahora mismo te estaba intentando contestar y entre pensar en varias cosas a la vez he colapsado y es como, no sé de qué estoy hablando. sí, es irnos de ese momento de la conversación. Hay veces actuar como en modo tan automático porque tantas cosas hay en la mente y es muy Sí, son importante. un montón de estímulos. Exactamente. Y es muy importante identificar que así está diseñado nuestro cerebro y que es la manera en la que cómo nos reímos de esto, ¿cierto? Porque la gran diferencia para mí, esto ya es muy a modo personal, después del diagnóstico yo ya me río de mí. Antes del diagnóstico yo me tiraba súper duro. Llorabas. Exactamente. Entonces antes me hubiera puesto acá de pronto a decirte qué pena, mira, se me olvidó y no, ya yo me río y digo, venga, miremos dónde quedó la conversación. Entonces, el tener el diagnóstico es el decir también, soy compasivo conmigo. Y tú mencionaste ahorita la compasión. ¿Cómo te va ahorita siendo compasiva contigo, Nerea? Pues yo y sobre todo mi abuela, que mi abuela también ha sufrido mucho al verme tan mal siempre durante tantos años y decir, es que no levantas cabeza. Y era como, ya, sí, yo tampoco quiero estar así, pero yo no sé qué es lo que me pasa. Yo llegué a decirle de pequeña a mis padres, ¿por qué no me lleváis a un médico? Porque yo no soy igual que el resto. Y lo tomaban como, ¿por qué no vas a ser igual? Y pues eso, al final he tenido muchos altibajos y muchos intentos de no querer estar en el mundo, mucha frustración, problemas con la comida por al final dejarme de querer y de valorar poco a poco.
Y ahora, o sea, es un cambio tan grande el empezar a aceptarme y saber que funciono así y que no estoy mal, que simplemente pues mi cerebro va a otro ritmo y que no, o sea, sí que puedo crear ay, que me lío, crear herramientas para llevarlo mejor, pero no obsesionarte con todo lo tengo que hacer perfecto, porque nada en la vida va a ser perfecto. Pero sí que creo que al ser consciente te tratas mucho mejor, porque a lo mejor antes decías, pues como acabas de decir, te lo tomas todo más personal, te lo tomas a todo como, ay, no, es que otra vez la estoy cagando, con perdón de la palabra. Es que también ese puntito impulsivo, en mí a veces tampoco me doy cuenta y hay veces que estoy hablando con alguien y de repente digo, uy, eso igual no quedaba bien decirlo. Pero es algo que ahora voy controlando más. Antes sí que era mi impulsividad y me daba igual el que pensaran o el que pensar yo, y ahora como que soy más consciente de todo y también, no sé, el empezar a valorarme, porque yo he tenido muchos problemas con el físico y con muchas cosas, que al final ahora digo, es que yo me he machacado mucho y no me he dado valor como persona, que aparte de un físico tengo una personalidad que también me hace, pues yo me considero que soy muy empática, que soy muy de ayudar y creo que eso es algo también muy bonito en una persona más que un físico. Y antes yo no lo veía así, antes era como, bueno, no valgo para nada. Y ahora es como, valgo mucho y nunca me he dado cuenta. Ujú. Y ahora me trato como me hubiera gustado que me trataran y como me hubiera gustado tratarme. Tampoco es algo tan fácil porque hay veces que piensas también en todo tu pasado y dices, ¿cómo me pudo hacer tanto daño? Y es a base de, pues, también mucha terapia y mucho aprender de uno mismo. Mira que es un proceso que, como tú lo mencionas, es un proceso largo, no es algo que en un día yo dije, ya, comprendí y entonces todo está bien internamente, no. Esta No, parte de la suficiencia, en lo que he logrado ver con los procesos que acompaño, incluso con el mío, es el punto más sensible, el no sentirnos suficientes, ¿cierto? Y el tener que recordarnos constantemente que sí lo somos. Y mencionas algo muy bello y es que está el altruismo. Entonces, se ha sí, pasado por tantas cosas que hoy en día decimos, quiero ayudar realmente de corazón, sin esperar que el otro pueda sentirse bien, pueda estar bien consigo mismo, pueda comprender su vida. Y es como qué rico poder evitar. No podemos evitar nunca el dolor del otro, pero poder acompañar y dar sí, herramientas y estrategias para que muchos no pasen por las situaciones que pasamos, ¿cierto? Tú decías que tú le decías a tus papás, yo no quiero estar así. Y esto lo menciono porque una amiga siempre me mencionaba, Karen, ¿cuál es la diferencia entre pereza y entre TDAH, por ejemplo? Y yo le decía, la diferencia radica en que alguien con pereza dice, no lo quiero hacer, estoy muy cómodo acá en la cama, qué pereza levantarme, pero alguien con TDAH dice, yo lo quiero hacer, yo me quiero mover, yo tengo ganas de hacerlo, pero no tengo energía. Le mando esa instrucción a mi cuerpo. Yo doy siempre la comparación. Cuando tú mandas un correo electrónico, tú lo escribes, lo envías y le llega a la persona. En nuestro sí, caso, lo escribimos, lo enviamos y se quedan borradores. Entonces se sí, quedó ahí. totalmente. Entonces esa es la gran diferencia cuando tú mencionas, yo no quiero ser así, es porque está ese qué hago para salir de esto que no me pertenece. Y cuando ya tienes el diagnóstico, dices, bueno, ya sé que no salgo de acá, pero ¿cómo puedo hacer para vivir con más tranquilidad así, Sí, cierto? para que me cueste menos, por ejemplo, yo levantarme es algo que a día de hoy tampoco llego bien, porque es como
que además como también mi mente está tan activa hasta cuando duermo, me despierto como 30 veces por la noche, porque a lo mejor estoy soñando algo que parece súper real y ya me levanto y como que me cuestiono, ¿pero estoy soñando o lo estoy sintiendo? Y es como que todo, también soy muy de hacerme muchas preguntas y es como por cada cosita o por cada ruido, por lo más mínimo, yo me despierto. Entonces no llego a tener un sueño reparador, lo que hace que también al día siguiente esté como si me hubiera pasado un camión y diga, ¿qué hago para levantarme? Sí que al final lo consigo, antes era como, no, pues me voy a volver a dormir. Y ahora es como, no, tienes que saber que tienes que levantarte, que no has descansado, pero bueno, esta noche descansarás mejor, si lo necesitas descansas por la tarde, pero también cómo impulsarte tú, que aunque te cueste, pues ponerte, yo por ejemplo intento tener algo cerca de la cama y cuando me cuesta mucho es como no, tengo que coger eso y cuando ya lo cojo ya es el siguiente paso de ya estar de pie. Entonces es como ir aprendiendo lo que te ayuda en los momentos que más te frenas para saber cómo gestionarte en ese momento y que te sea más fácil. Y lo que Y tú yo al mencionas, final, perdón. no, que yo al final me ha costado muchísimo tiempo en entender también que el TDAH también afecta al sueño y al principio era como estoy harta de tomar medicación para dormir, ahora no tomo más que cosas naturales para dormir, pero estuve desde los 12 años que yo empecé con medicación, bueno, hay veces que he estado con unos, he estado con otros, luego me han quitado o yo he decidido no tomar, pero yo perfectamente podría estar 2 días sin dormir absolutamente nada por todo el ruido mental que yo tenía en mi cabeza, era como no puedo descansar. Y llegar a estar cansadísima y a punto de, bueno, me han entrado ataques de ansiedad por no poder dormir y la frustración de decir que se calle el ruido que tengo dentro porque necesito descansar y no poder. Esa es una manera que es algo que es muy complicado de explicarle al otro, porque ¿cómo tú le explicas a alguien que tu mente no se silencia? Por ejemplo, a mí me pasaba que yo preguntaba y me decían, sí, yo estoy pensando en qué voy a hacer de comer o qué voy a hacer tal cosa. Yo decía, esto es diferente. No, antes de saber mi diagnóstico, yo decía, yo no estoy pensando como en qué voy a hacer, sino que son muchas voces al tiempo. Entonces, por eso yo decía, son como tres viejas chismosas en mi cabeza hablando de una cosa y Sí. la otra. Porque en ocasiones lo que tú mencionas del sueño, es verdad, es tan liviano el sueño, no llegamos a Al final bajar siempre nuestros estamos niveles que estamos ahí. hiperactivados y en alerta. Total, entonces, tanto que yo hay veces me despertaba contestando la conversación que había en mi cabeza, pero de cosas que nada que ver, como decir, si estamos tomando un café, yo, bueno, vamos y ya me despierto acá diciendo, vamos a tomar el café. Pero es súper complejo explicarle esto a las personas con las que convivimos. Yo les explico a mi esposo, tengo la gran fortuna de que él cuando yo lo conocí, él me dijo TDAH solo para los niños. Y luego ya viviendo juntos me dijo, venga, explíqueme cómo es esto que ya quiero aprender. Pero entonces él me comprende mucho esta parte y aún así no sé cómo explicarle lo que pasa por las noches. Porque Sí, es que hay cosas que es, por más que intentemos explicarlas, si no las viven, también incluso hay veces que yo digo, es que no me va a creer, pero es que sí, esto es sí. así. Y al final, por eso al principio también era como, no, es que yo no me puedo justificar con esto. Hay veces que no te estás justificando, estás diciendo la verdad de lo que te está pasando, pero suena tan a veces raro que es como, ¿cómo puede ser posible que esto me pase por esto? Pero sí, es que es nuestra forma de funcionar. Y al final de estar alerta todo el día de tanta estimulación y de todo, acabas rendido, pero es que tu sistema sigue activado. Entonces es un descontrol total. Sí, es complejo, pero también acá vamos a mencionar otra parte que tú mencionaste ahorita y es que hay las cosas buenas del TDAH en cuanto a la creatividad. Cuando Sí. hablamos la primera vez me contabas también de esa creatividad tuya, de tantas ideas tan chéveres que tienes, que en estos momentos de tu vida, ¿cuál es esa mayor habilidad que estás desarrollando que tú puedes decir, creo que esto es gracias al TDAH?
Pues yo nunca, o sea, yo además la cuenta que yo creé fue por eso mismo, por decir, yo es que no puedo, como me he sentido tan mal y en parte frustrada también por no saber lo que me pasaba y también porque iba al médico y no, todo era ansiedad. Si a lo mejor te esfuerzas un poco en conocer más de esa persona o en qué le está afectando realmente, a lo mejor hubiera sido un diagnóstico más temprano, pero bueno, al final eso es una lucha que yo tuve también, el decir por qué no se han dado cuenta antes, y es que muchas cosas son obvias, pero es algo que ya estoy más tranquila en ello. Sí que, por ejemplo, eso, hice mi cuenta con el fin de no puedo dejar que la gente no se entienda y que le pase lo mismo el sufrimiento que yo he tenido. Y, y yo no sabía ni cómo, o sea, sabía cómo funcionaban las redes sociales, pero no sabía cómo mm, pues dar voz a esto. Y fui poco a poco. Y además tampoco hace mucho que creé mi cuenta, pero creo que algo que se me da bien y que yo he sentido así también con la gente que he trabajado es ayudar y como explicar. Es algo que igual hablando como me trabo mucho y pues eso, siempre voy acelerada. Es algo que me cuesta más, pero el escribir, porque por cierto yo también estoy con mi libro pendiente, pero son tantas cosas que quieres hacer y te viene tanta creatividad y tantos proyectos que vas a poquitos. Y yo creo que lo que más me ha dado es eh, pues el desarrollar cosas que me gustan hacer y que se me dan bien, porque antes yo pensaba que no valía para nada y que no sabía cuál era mi futuro. Ahora sé el enfoque que quiero tener, que es seguir ayudando a personas y seguir dando voz a algo que todavía falta mucha información. Y yo antes era como, ¿qué soy en la vida? ¿Qué voy a hacer? El diagnóstico te dio un propósito, mira qué bonito. Es un propósito muy bello porque es realmente desde todo el desinterés de qué recibo y es más bien qué puedo aportar, qué puedo dar. Así que te felicito. Te Muchas lo he dicho gracias. varias veces, admiro muchísimo tu trabajo, me encanta. Sí que eres muy, muy buena en ello. Cuando leo tus posts, incluso yo también aprendo mucho de allí. Entonces, tienes una facilidad muy bonita de llegar con tu mensaje. Así que por favor, escribe tu libro, que ya estoy ansiosa de leerlo. Sí, es que yo lo tenía ya casi terminado, pero como también fui y soy tan indecisa, es como que la portada y el título no sé cómo ponerle. Entonces, en ese espacio de estar pensando portada y título, me viene, ¿y si también meto esto en el libro? Entonces, vuelvo otra vez para atrás y vuelvo a estar Sí. integrando otras cosas. Y al final, como tampoco es algo que me sea, o sea, sí que no urgente, pero sí que me gustaría tenerlo ya porque creo que también que te cuenten la vivencia de alguien hace que también comprendan más cosas de ti, pero prefiero terminarlo y hacerlo con calma y poder sacar lo mejor posible. Sí, mira que eso es muy bueno que te tomes el tiempo. Yo ahí tuve mi hiperactividad también, no solo mental, sino también física. Mi esposo me decía, ay, quieta, quieta, porque yo estaba acá mientras escribía, volteando para un lado y para otro. Cambié muchísimas veces, tanto que ya en algún momento él me dijo, bueno, ya, ¿cuál es la versión final? Porque ya estábamos encima de ir a hacer el lanzamiento. Y realmente no quedé muy contenta con la versión final. Yo digo que es mi bebé, mi segundo bebé, porque tengo uno ya muy grande de 17. Pero sí que me hubiera gustado tomarme más tiempo, haberlo hecho con calma. Sé que funcionamos, entre comillas, mejor cuando estamos bajo presión, pero hay cosas Sí, que definitivamente se requiere tomar ese tiempo, entonces te felicito por hacerlo. Tómalo sí así con calma porque es algo que después de que sale ya quedó allí, ¿cierto? ya está ahí. Ya está allí. Entonces yo, por ejemplo, me estoy replanteando hacer una segunda versión con algunas mejoras. Pero es eso también como a través de eso que
para lo que somos buenas podemos aportar, porque mira, si lo notas, yo también me trabo mucho hablando, pero escribiendo me va mucho mejor. Entonces, bueno, es animarte a que escribas, aparte de lo que estás escribiendo en Instagram, que es tan valioso. Me gustaría, porfa, que nos des de pronto como alguna recomendación o algo que le quieras decir a las mujeres en estos momentos que acaban de tener su diagnóstico. Pues algo que me gustaría decir y que suelo decir mucho es que paciencia también, porque muchas veces queremos saberlo todo y enterarnos de todo al momento y es normal porque te llueven las dudas, pero creo que es muy importante darse tiempo para conocerse poco a poco, ir aprendiendo sobre quién eres, sobre lo que te pasa y, y reflexionar mucho también, como en momentos pasados, de cómo me afectaba a mí esto y qué puedo hacer si me afectaba tanto o qué soluciones puedo buscar. Y siempre que sea necesario, pedir ayuda a un profesional, porque creo que también te da, como esa claridad mental, el poder hablarlo con alguien y no sentirte solo, porque a veces sí que con el entorno puedes contar, hay unos que te entienden más, otros que menos, otros que no intentan entenderte, pero al final, aunque te entiendan, tú necesitas como... es que no sé explicarme, hay veces que quiero decir tantas cosas a la vez que me quedo ahí. ¿Cómo lo digo? Pues al final, muchas veces no somos conscientes de algo que nos está pasando y que nos está haciendo mal hasta que también lo hablamos con una persona que entiende, como por ejemplo tú que eres psicóloga y entiende más a fondo de dónde puede venir ese problema. Entonces, hay veces que sí, el TDAH te da problemas o te dificulta cosas, pero no lo es todo, porque hay muchas cosas en tu vida y en tu personalidad que te hacen también crecer, eh, de una forma o de otra, y saber unas cosas, saber otras, o tener ciertos gustos. Y al final no es solo eso, es que hay mucha base detrás y tienes que saber quién eres e intentar poco a poco reconocerte. Muchas gracias. Eso creo que lo resumiré en una frase que de hecho nunca la había mencionado y acá lo resumiré, es tú no eres el TDAH. Eh, es muy cierto, el TDAH trae conflictos, trae también otros beneficios, por decirlo así, en cuanto a la creatividad, la resiliencia, el altruismo, pero también está toda esa parte de ti, ese ser que debes encontrar, que es necesario que abraces para que te sientas bien Sí. contigo misma. Así que muchas gracias, Nerea, muchas gracias por todas las enseñanzas que nos das hoy, por compartir tu historia, por acompañarnos. Mencionas también algo muy importante y es familia bonita, por favor, busquen profesionales que los acompañen. Hoy Es en muy día importante. hay mucha información, mucha información en internet. Está bien en primera instancia para reírte, para decir, joder, madre, eso también me pasa a mí, mira que yo también, pero cuando ya vayas a decir, necesito un diagnóstico, hazlo con un profesional y cuando tengas un acompañamiento también con alguien que sepa realmente de lo que está hablando. Entonces esto les queda como invitación. Acá les voy a dejar toda la información de las redes sociales de Nerea, de verdad que vale la pena que la sigan, van a aprender muchísimo. Es un espacio muy bonito de conexión. Ella siempre está respondiendo también muchas preguntas, lo que genera una interacción con todos. Siento mal cuando no contesto a alguien y a veces, es como una saturación de tantos mensajes y el querer contestar bien a quien lo necesita, porque no es dar una respuesta simple. Al final yo creo que va mucho más allá de eso. Creo que ayudar es implicarte también. Ayudar es implicarte. Mira que salieron muchas frases bellas de ti. Así que vuelvo, insisto, quedamos esperando todos a tu libro. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por tu tiempo, pero en especial, muchas gracias por ese corazón tan bonito que ayuda a tantas personas que están siguiéndote, que están leyéndote y que hoy están escuchándote. Muchísimas gracias a ti, que me has puesto con la piel de gallina al recibir cosas bonitas, porque a veces
me lo creo el decir estoy ayudando, pero es como que escucho pocas veces la palabra gracias. Y a veces es como que sienta muy bien que te lo digan, para también como darte ese valor. Pues gracias en mayúscula. Gracias a ti, ha sido un placer. Gracias igualmente, familia bonita. Gracias a ustedes por acompañarnos. Por favor, si tienen alguna duda, si quieren escuchar algo o si quieren que Nerea les responda algo, nos pueden dejar acá en los comentarios. Y bueno, luego espero volverte a tener por acá, que tengamos otra conversación. Un abrazo para todos y cuídate mucho. Chao, chao a todos. Este podcast es presentado gracias a Psico Karen Sant, Tiungre.mt y Neuroalmas.